Entonces ya, yo cojo esto y me lo llevo, que esto es mi copia. Muy bien. Entonces, si quieres ven también te cojo ahí. La suda. ¿Para ver, no ha dicho? Ah, ya hemos acabado. Hola, ¿qué tal? Charlie. Encantado. No, esto nos da mil vueltas culturalmente. Esta librería es un ejemplo. ¿Listo? ¿De una? De una. Un saludo a todos y todas. Aquí muy contentos este 19 de febrero de 2026 porque pues desde Asesorías del PUNC tenemos la oportunidad de entrevistar a Charlie y a sus compañeros. Uno de los exponentes más representativos de lo que se ha llamado el afterpunk, un género que dialoga con el horror punk clásico, el goth rock, el punk ibérico y la tradición literaria gótica en español. Y lo vamos a entrevistar porque nuestros compañeros de Murciélago Producciones hicieron la gestión para que pues ustedes pudieran estar acá. Entonces la idea de esta entrevista conversatorio aquí en La Valija de Fuego, un lugar tan interesante, es que pues podamos compartir, que ustedes también le puedan hacer las preguntas a Charlie. Yo acá tengo unas básicas, pero que ustedes también se lo apropien. Y esa es la invitación. Ustedes también pueden proponer temas, mejor dicho, acá pues estamos en confianza. Entonces, para ir arrancando, preguntemos obviamente lo típico, y es pues qué significa para ustedes estar acá en Colombia después de una trayectoria de 40 años. Casi 40 años. Bueno, soy Charlie Ussel, estoy encantado de estar aquí con esta, lo que considero super banda. Y para mí, lógicamente, cuando vas a los sitios no dices que no te hace ilusión estar. Es verdad que en todos los sitios vas con mucha ilusión, pero aquí especialmente quizás por ser la primera vez. La primera vez y además algo que viene estando a punto de ser desde hace muchos años, ¿no? Quizás Carniceros del Norte es la banda con más repercusión internacional de mi trayectoria, y éramos un formato de low cost, éramos solo 3 individuos, aunque a veces nos acompañábamos de batería, y las ofertas o los intentos de venir a Colombia fueron muchos en aquella época. Por unas cosas o por otras, pues nunca pudo ser. Entonces, si me preguntas qué siento al estar aquí, siento que ya era hora, joder. En 1986 fundaste la Casa Usher, en una época marcada... ¿80 y? 86. Ah, no me acuerdo ya. Por el legado de... 88, yo te suelo decir 88, mira. Me quito años como la pantoja. Bueno, esa es la investigación que me hice. En una época marcada por el legado de parálisis permanente, ¿qué urgencias creativas te movían en ese momento? Bueno, yo procedo... Toda la banda, bueno, no, es verdad que tenemos distintos puntos geográficos, como Jordi, que venía de Cataluña, pero yo nazco y me crío en el País Vasco, en Bilbao concretamente, y en aquellos años pues vivimos en tiempos convulsos sociales en los que por un lado hay un grave problema, una reconversión industrial que mueve todo el caldo de cultivo de la clase obrera, y por otro lado un conflicto armado a nivel político en el que ETA está, pues como brazo armado, está demandando una serie de cosas que, bueno, por así decirlo, soy hijo de inmigrantes, por lo tanto no tengo arraigo, no hay vínculos que me unan ninguna de las dos cosas, porque soy muy niño para ser un obrero luchando, o demasiado desarraigado como para ser alguien dispuesto a dar la vida por una tierra que realmente tampoco la siento mía. Pero sí que es verdad que soy caldo de cultivo de esa sociedad convulsa. Todas las bandas que surgen en ese momento, pues como en otras partes del mundo, por una necesidad de hacer algo, más allá de drogarse o trabajar de forma precaria, hacen punk. Entonces el punk golpea con fuerza en Euskal Herria hasta el día de hoy, que con bandas como Radio Crimen, reconozco que gano más dinero que con el resto, curiosamente, haciendo punk clásico, que ya es folclore. En el País Vasco el punk es folclore, se escucha en las romerías, en los campos de fútbol, la polla, escorbuto, es folclore popular. Pero bueno, el afterpunk es algo que a mí me llega, no recuerdo muy bien, porque creo que fue por una chica que conocí de jovencito en un pueblito de Burgos, en Villasante. Ella me habló de parálisis permanente y para mí fue un descubrimiento, fue un shock, me voló la cabeza. Formamos la Casa Usher, con referencia clara a Edgar Allan Poe, y éramos los raros de lo más raro. O sea, ensayábamos en Gasteches, son las casas ocupadas del País Vasco, casa de los jóvenes, y éramos el único grupo que tenía ese estilo. De hecho,
Es verdad que a nivel social éramos todos colegas, pero a nivel musical éramos muy raros, lo suficiente como para que nos dijesen, hacéis rollo madrileño. Era despectivo, porque realmente en el País Vasco odiábamos, Madrid era la capital del reino del enemigo. Entonces era casi como un insulto, pero claro, es verdad que Parálisis Permanente salen de la movida madrileña. La movida madrileña para los vascos y para los catalanes eran unos pijos, ¿no? A mí yo salgo en los libros de la movida madrileña. Ya, pero los catalanes... yo recuerdo los Desechables y bandas que estaban en Cataluña, o el punk, así catalán, era mucho más duro, más bestia, que no tenía nada que ver. La movida, el rock radical vasco, le puse una etiqueta que también es polémico, pero bueno, el punk del País Vasco no tenía nada que ver con la movida madrileña. Pero la Casa User sí teníamos una conexión a través de Parálisis Permanente proyectada a aquello que estaba pasando en Londres, que ya era, el punk se había convertido en no hay futuro, sí hay futuro, pero es negro y es Siouxsie and the Banshees, los Cure, bandas que nos llegaban por maquetas, no existía internet, no existía nada. Entonces, éramos los raros de los raros. Así, ¿cuál era la pregunta? Habla tú. No, sabéis que yo ya hablo con vosotros, ahí somos más nosotros casi que vosotros. Una de las cosas que me dicen a veces, ¿tienes consejos para la gente y tal? No tengo ningún consejo, pero ahora voy a dar uno, y es cuando os pregunten o vayáis a algún sitio y tengáis que hablar, id pensando siempre lo que queréis decir. No hacer caso a lo que os preguntan, solo tener claro, sé lo que quiero decir y me da igual que me pregunten, ¿por qué te llamas así? Me llamo así porque en el País Vasco... Y en estos casi 40 años, ¿qué se ha mantenido intacto en tu visión artística? Pues por suerte o por desgracia, creo que es un estilo que está impregnado en algún sitio que tú desconoces de ti mismo. Yo he intentado huir de las etiquetas toda mi vida. Una vez que veo que no me como nada con la Casa User, de la Casa User solo me habla gente que nunca estuvo en los conciertos. O sea, me han hablado cientos de personas o miles de personas sobre la Casa User y yo digo, ¿dónde estabais? Entonces, en los conciertos de la Casa User estaban como hoy, estábamos en familia. Entonces, es verdad que he intentado no evolucionar, pero sí hacer distintos estilos o seguir mi momento, o sea, trabajar siempre aquí y ahora. ¿Qué me apetece hacer? Pues soy más jovial, tengo el pelo largo, me gustan los cool y me ponía a hacer así como haya, ¿no? Yo qué sé, quiero decir, intentando hacer distintas cosas a lo largo de mi vida, me he dado cuenta de que estoy haciendo lo mismo todo el rato. Entonces, lo que mantengo, creo que desde ese principio, es al muchachito que sigue todavía, pues, intentar encontrar en la música lo que realmente no tiene alrededor, ¿no? Que es un poco una especie de identidad o también, esto es algo igual más profundo, más vanidoso, que es lo de vamos a morir muy rápido, vamos a vivir muy poco, pues trascender de alguna manera, ¿no? Esa necesidad de, ya que no puedo ser un vampiro, en México es maravilloso porque hay gente que todavía está convencida de que son vampiros. Sí. A mí me pregunta gente, ¿tú bebes sangre? O sea, como que es bastante factible que posiblemente lo hagan, pero quiero decir, sí se puede vampirizar energías para bien o para mal. Cuando en una comunión de un concierto, como el otro día, pues estamos un montón de almas siendo felices, ahí hay un ejercicio de vampirizaje. Soy el más viejo del lugar, casi seguro, y en ese momento tengo más fuerzas que el más jovencito porque su energía me está nutriendo. Creo que con la música puede haber una pequeña posibilidad de trascender como con cualquier rama del arte. Esto muere, pero esto sigue aquí. Entonces creo que es también mi miedo a desaparecer lo que me hace escribir a veces. Con los Carniceros del Norte... ¿Puedes hacer alguna pregunta al grupo para...? Todos pueden responder, obviamente, por supuesto. No, que lo estás haciendo todos muy pueden bien. preguntar. Que lo estás haciendo genial, hombre. ¿No? Con los Carniceros del Norte lograste o lograron consolidar un sonido que hoy muchos identifican como antecedente directo del afterpunk en español. ¿Cómo nació realmente esa banda en Bilbao? Me ha gustado mucho desde el inicio que has empleado el término afterpunk. Es una etiqueta, es verdad, porque aparte de que aquí ya no se usa mucho, o sea, a día de hoy no se usa mucho, tampoco nunca se usó mucho cuando aquello y de pronto ya todo el mundo empezó a hablar del post-punk, del dark, del gótico. Hoy he escuchado un término que me ha maravillado aquí en la librería, que desconocía y creo que lo voy a adaptar o lo voy a investigar, que es el gótico
tropical. Andino. No, tropical. Gótico andino Goti- también ha Ah. sido, ¿no? Gótico andino. Creo que es algo que es muy de aquí, que es toda esa cultura del terror local, de las historias o entre rurales o quizás estas, digamos que son el terror cotidiano de esa zona tropical, y creo que puede ser muy interesante, igual pues que en la Alemania del expresionismo, pues aquí, ¿para qué vamos a intentar fingir que somos Bauhaus si aquí realmente tenemos historias de caldo en ese trópico? Entonces, esa combinación, una vez que entendemos que las etiquetas son un poco coñazo, pero sí que el hecho de el Afterpunk me gusta como etiqueta, dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, los Carniceros del Norte no se forman en Bilbao. La Casa User, 16 años después, más o menos, de su desaparición, pues se reúne de nuevo. Nosotros nunca habíamos conseguido editar un disco, entonces, y seguíamos siendo amigos. Nos reunimos, grabamos un disco, hicimos una gira por México, que es cuando es mi primer contacto con ese país, y al volver, sabiendo que era el fin de la Casa User, me quedó ese gusanillo de ver que en México seguía habiendo muchísimos afterpunks, mogollón. En Bilbao ya no existían, nunca existieron muchos, pero no había nada. Y en cambio, al ver que había un país, también por tema cultural, entiendo, con ese calado, o sea, al haber tanta gente, en el fondo, igual como algo comercial, dije, ojo, aquí hay mogollón de clientes. Al haber tanto público, en el avión de vuelta de ese viaje pensé en hacer un grupo que se llamase Los Carniceros del Norte, porque como aquí son todos los Tigres del Norte, los no sé qué del Norte, y el bajista de la Casa User siempre quiso llamar a la Casa User Los Carniceros, y nos reíamos de él, era, Julio, tío, estás puto loco, porque era el más exaltado, ¿no? Y dije, Los Carniceros del Norte, a tomar por culo. Entonces busqué un bajista y un guitarra a la carta, o sea, que realmente fuésemos lo que creo que al final fuimos, que fue una especie de fantasía de cómic, ¿no? Busqué más lo estético y lo que quedase de alguna manera como algo en ese mundo de literatura cómica, ¿no? Y yo ya conocía a Nando Fausto, él estaba con los Paralíticos de Santander, a unos 100 kilómetros de Bilbao, y conocí a Hugo Zombie, que estaba cuando aquello en Naughty Zombies, y me enamoré de toda esa plasticidad que tenía él tocando y tal, y contacté con él por mail. A Nando Fausto le conocía porque éramos muy fiesteros y estábamos todos los días de fiesta. Pero a Hugo yo solo le traté una vez porque coincidimos en un festival. Y entonces le mandé un mail y le dije, mira, soy Charlie, estoy pensando en hacer una banda con esta idea. Y estamos todos en distintos grupos, entonces cogemos 13 películas, hacemos 13 canciones y damos 13 conciertos. Esa era la idea inicial. Carniceros del Norte, esa era la idea. Vivíamos en puntos geográficos distintos, teníamos distintas bandas, solo tengo claro el nombre, todavía no he elegido las películas, pero se va a llamar Los Carniceros del Norte. Y él me contestó, es imposible decir que no a un grupo con ese nombre. y así fue. Entonces, cogí 13 películas clásicas. Hostia, pero funcionó muy bien. Los 13 conciertos se convirtieron en cientos de conciertos y fueron... Las 13 películas se convirtieron en más de 10 discos y fueron 10 años ininterrumpidos de conciertos por todo el mundo. Lo que te he dicho antes, éramos una banda de bajo coste. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nunca cobrábamos cachés. Carniceros del Norte nunca cobró cachés. Qué putada, ¿eh? Habría estado bien, ¿no? Bueno, realmente tampoco casi nunca cobro cuando realmente me apetece mucho ir a un sitio, ¿no? Pero daba igual si nos llamaban de un pueblo de cerca que de Praga, como fue casi el segundo vuelo que dimos, porque lo que sí pedíamos era, lógicamente, cubrir gastos. Entonces, cuando aquellos salieran estas compañías de vuelos que te maltratan diciéndote que no puedes llevar bolsitas, que no sé qué, pero que vas muy barato. Entonces, viajamos por todo el mundo, pues de una forma que yo no había hecho nunca. Había tenido bandas que, como mucho, andaban por el país, pero con Carniceros del Norte fue una fantasía. ¿Qué es lo que hizo Carniceros del Norte? De alguna manera, fuimos una conexión entre todos esos pequeños grupos de siniestros, de colectivos, que veían la posibilidad de tenernos en su fiesta, estuviesen en la parte que estuviesen del mundo. Entonces, de esa manera, tocamos desde Rusia hasta Londres varias veces y bajamos hasta Brasil incluso, siendo México posiblemente el destino más visitado. El otro día hicimos la cuenta y era la 10ª vez que estaba en México desde aquella Casa User que dio ese primer viaje. Entonces, Carniceros del Norte nace de aquella Casa User, sin querer, y se proyecta durante 10 años
pues de una manera, por así decirlo, natural o sin forzarlo. Los Ángeles, y por eso Colombia era una de esas espinidas clavadas. Ahora vengo con las Carniceras del Norte, que son ellas. Estos son prescindibles. Un huevo.